Buenos días a todos y a todas. Pretendo aquí hacer un vídeo sobre los alawíes en Siria. Los alawíes, que han sido difamados como rama cerrada en sí misma y rechazadora de lo demás, han sido difamados como sectas, y no lo son, ciertamente, en ese sentido peyorativo, despectivo que se les ha dado por parte de los medios de comunicación occidentales y de las revistas de divulgación de falso conocimiento. Quiero aquí poner algunos puntos sobre las IES, sobre esta religión, que es una religión teosófica. Eso para empezar. ¿Qué quiere decir teosófica? Teosofía, del griego clásico, teos, y sofía, sabiduría sobre Dios. ¿Por qué? Porque es una religión que pretende esencialmente llegar a un saber sobre Dios, es decir, no mediado por los contextos socioculturales e históricos que han dado a luz a las diversas religiones, sino yendo más allá de esas mediaciones socioculturales, históricas, y realmente acuñar una sabiduría sobre el ser de Dios que tiene que ser una sabiduría no contemplativa ni enciclopédica, digamos, sino una sabiduría comprensiva, en el sentido etimológico de comprensión, de abrazar a Dios, de sentirse partícipes, o sea, al tener esa sabiduría en relación a Dios, sentirse partícipes del mismo y conectados al mismo. Entonces, como es una religión teosófica, por cierto, Sofía en la mitología de Oriente Medio, Oriente Próximo, antigua y del posneolítico, y a partir de la edad de los metales, de la edad del cobre y tal, pues era la vertiente femenina de lo divino, entendido como la dimensión productiva de lo divino, pero es decir, no destructiva, no la dimensión disecadora que le llamaban Mot, ¿no? Como la muerte, la sequedad, lo yermo, lo estéril, ¿no? Era otra faceta de Dios, ¿no? Pero Sofía encarnaba la vertiente productiva de lo divino, pero no tempestuosa, sino serena, es decir, no la lluvia, no la tempestad, no el vendaval o el huracán, sino la tierra fértil, la tierra a la que el sol da su luz y ayuda a engendrar el fruto, la tierra que fructifica, y la luz también. O sea, era esa dimensión Sofía femenina, entendida como lo creativo, lo creador, lo que engendra, concibiendo y engendra a través de fenómenos meteorológicos, atmosféricos, que forman parte de lo sagrado y que son benefactores y al mismo tiempo plácidos, digamos, atemperados, moderados, equilibrados. Eso representaba a Sofía. Y los alawíes heredan esta concepción, es decir, ellos en su sabiduría en su sabiduría de Dios y en su sentir a través de esa sabiduría al propio ser de Dios, y en esa empresa, en ese intento suyo, lejos de ser agresivos o lejos de ser beligerantes contra cualquier religión, ellos las aceptan e incorporan elementos, las aceptan como aproximaciones en la historia, aproximaciones a Dios, pero que son aproximaciones insuficientes porque todas son parciales y todas están mediadas por el factor humano, cultural, político, etc. ¿Quiere decir entonces que los alawíes desechan toda aproximación religiosa al ser de Dios? No desechan las aproximaciones religiosas, sino que de alguna manera incorporan elementos, pero los superan en esa empresa suya de saber, de alcanzar la certidumbre de Dios, o sea, de superar la mera fe no cognitiva y de alguna manera presentir y sentir en propia carne y en propia alma el ser de Dios.
Eso significa que es una religión sincrética. Incorporan, por supuesto, elementos islámicos, pero también preislámicos, algunos de ellos elementos gnósticos, elementos de las religiones del Próximo Oriente Antiguo. Por ejemplo, ellos creen que Alí, de alguna manera, está en la luna presente, en el sentido de que la luna sería el reflejo y la proyección lumínica, el aura, de alguna manera, de la esencia anímica de Alí. Incluso yo he convivido con alawíes en Siria que al ver la luna decían Laiku Ali. Laiku Ali quiere decir, mira, ahí está, mira Ali. Esto es Ali, ¿no? Es como el reflejo, la luna. Recordemos el culto a la luna del Próximo Oriente Antiguo, ¿no? Sin, la diosa de la luna, entre pueblos pues mesopotámicos, pero también, sobre todo, pueblos de lo que ahora sería el Golfo Pérsico, Dilmun, los pueblos pescadores marítimos, ¿no? Que veían en la marea, en las mareas propiciadas por la luna, pues un fenómeno que intercedía a veces en favor, a veces en contra de la pesca, ¿no? De la posibilidad de pescar, de la bravura o la serenidad del mar. Entonces, como que esa convivencia con las mareas y esa afectación lunar a las mareas les llevaba a creer en Sin, la diosa de la luna. Es decir, los alawíes practican, por así decirlo, la categoría hegeliana de Aufheben, ¿no? La practican en el sentido de que incorporan elementos varios de las religiones, pero por insuficientes pretenden superarlas. Elementos cristianos, profesan no solo la fe de la Virgen María, sino el culto a la misma a través de retratos, de iconografía en las casas, retablos de la Virgen en madera, en mosaico. Creo a título personal que esta profesión, no solo de fe, sino de dedicación, de culto iconográfico a la Virgen María, tiene que ver con su condición teosófica, ¿no? de religión que persigue la sabiduría del ser de Dios, y en concreto con ese factor, con esa dimensión, con esa cara femenina de la vertiente creativa de Dios que ellos ven, ¿no? Con el factor sofista, ¿no? De la voluntad de sabiduría. Esa condición teosófica les lleva a no hacer proselitismo ni hacer una evangelización del alawísmo, por decirlo así, porque ellos creen que está bien las demás religiones, es decir, que son buenas, que no tienen por qué ellos predicar o ser beligerantes contra ellas o predicar por su cambio, porque la gente las abandone y abrace el rito y el credo alawí, sino que conviven con las mismas y piensan que sin ellas, sin su acervo, sin su aportación de cada una, sin la tradición de cada una, lo alawí no sería lo que puede ser, ¿no? Porque se nutre, o sea, como planta se nutre de sus raíces, de su simiente, que son las demás religiones también. Al no entrar en la picaresca religiosa con otras religiones, sino trabajar de una forma endógena, por decirlo así, entre ellos y sus descendientes que ya nacen dentro de la comunidad alawí y son iniciados y enseñados y tal, pues sí que es verdad que se comportan a veces como una especie de, no voy a decir de logia, pero sí de sociedad secreta, porque ellos sí que son conscientes de la beligerancia del Islam, particularmente suní, contra ellos, o sea, es decir, de las vertientes islamistas radicales, por decirlo así, de la sunna y tal, y que se saben perseguidos, ¿no? En Siria tuvieron que huir a las montañas de la cordillera litoral, a las Jabail al-Ansari, y ponerse a vivir allí porque en nombre del Corán y de las suras que
dicen combatir hasta la sumisión o la muerte, o te conviertes o te matan, de lo que no son simplemente infieles, o sea, gentes del libro, judíos y cristianos, sino que son kafir, ¿no? Que son como para los musulmanes sunitas paganos, ¿no? Ahí entraría en la categoría de los alawíes, y entonces se les ha perseguido y tal, y entonces como que también se cerraron en sí mismos porque geográficamente tuvieron que recluirse a terrenos abruptos y territorios que orográficamente estaban incomunicados respecto de otros, de difícil accesibilidad. Cuando llegaron los franceses, el colonialismo francés les dio posibilidad de ingresar en el ejército, cosa que, escapando del hambre y de las condiciones misérrimas de vida, porque estaban ahí recluidos en sus montañas, si bajaban les mataban, les era difícil trabajar, porque bueno, las comunidades circundantes también eran pueblos, pero los otomanos les mantenían alejados a los alawíes de las ciudades y tal, y tenían esa empresa de perseguirlos, de darles tumba, ¿no? Entonces cuando los franceses permitieron que ingresaran en el ejército, pues ellos ingresaron para escapar de todo eso, ¿no? De toda esa miseria vital. Y de ahí que cuando Siria fue independiente, en el 46, y se fundó el embrión del ejército sirio, ellos ya tuvieran un bagaje militar, de conocimiento, de adiestramiento, y pasaran a formar parte de la comandancia, es decir, tenían todo un rodaje ya de la comandancia, de las oficialías del ejército sirio que nacía. Y ese poder militar les dio poder también para entrar en el Estado como cuadros, altos funcionarios, ingenieros, trabajando en lo público, científicos, trabajando en la administración, etcétera. A partir de ese empoderamiento que les dio lo militar. Ya desde antes de la constitución del ejército sirio, ellos, disintiendo y desertando del ejército francés del que formaban parte, volvieron sus armas contra los colonialistas franceses y participaron de las revoluciones de independencia. Con lo cual ya eran destacamentos que, al nacer Siria y al tener una necesidad el país que nacía de defensa militar, ellos ya estaban armados, ya habían formado núcleos sediciosos. La progresión de los alawíes según ellos, ¿no? según su propio convencimiento y práctica, en la comprensión y en el saber experiencial, y que les hace unirse, comulgar, ¿no? De alguna manera, comulgar en un sentido de borrar sus fronteras de finitud y abrazar el ser divino, pues les condujo a escribir libros que son libros secretos y que pasan, cuyo conocimiento es leído por ellos, pero solo ellos saben de su existencia, y su saber pues pasa de padres a hijos, no por una concepción elitista de la religión, sino porque es un libro son libros secretos para los cuales has de tener una base antes, y ellos consideran que tienen esa base, a diferencia de otros no iniciados que, por no haber hecho un trabajo previo, no han llegado a un estado interior que les permita comprender y desarrollar, aplicar el conocimiento que tienen estos libros. Conocí a una persona, una chica alawí en Siria, cuyo padre era músico, y algunos alawíes, además de lo ingenieril, lo científico, lo administrativo, lo militar, pues son grandes artistas también. Y recuerdo la liberalidad, ¿no? De sus usos y costumbres. En una playa pública, recuerdo que la hermana de ella se daba besos en público en la boca con su novio, cosa que para aquel entonces en Siria, estoy hablando de hace más de una década, igual estoy hablando del 2000,
6 quizá, casi 2 décadas, y en aquel momento en Siria eso era súper liberal, digamos, ¿no? Y en la vestimenta pues no se tapan, no usan hijab, ni usan chador, ni usan ningún tipo, no solo de velo, tampoco de pañuelo. Los alawíes no comen conejo, por ejemplo. Fijaos que es un rasgo de diversas culturas semíticas preislámicas, los hebreos mismos. Y según la ley mosaica, de hecho, no comen, ni los judíos ortodoxos hoy en día no comen conejo. Tampoco los alawíes, pero sin embargo sí comen cerdo. Los alawíes celebran la Navidad, no peregrinan a la Meca, no hacen Ramadán, no comen carne, no tienen por qué comer carne halal, y de hecho muchos de ellos no comen la carne si ha sido sacrificada al estilo halal, con el goteamiento de la sangre y tras el degüelle, cosa que sí que tienen, los alawitas tienen que comer halal. Muchos de ellos, si es halal, no comen, por lo tanto van a sus carnicerías en Siria especiales para alawíes y tal, que no sacrifican halal. Los alawíes creen en Ali como, digamos, el predestinado a ser el sucesor del profeta Mohammed, Mahoma, no tanto en lo político, a un nivel califal de comandancia, sino, o a un nivel, digamos, como de encarnar ciertas funciones prácticas de orden religioso y tal, sino como el heredero de la condición privilegiada de Mahoma como receptor de la palabra de Dios, de la palabra sagrada. Entonces dan esa titulación, por decirlo así, a Ali, ¿no? De ser como el natural continuador de la elección divina de Mahoma. O sea, se transfiere a la muerte del profeta a su primo y yerno Ali. Recordemos que Ali fue asesinado y, bueno, ya he comentado que ellos siguen viendo como su aura o la proyección lumínica de Ali en la luna. Así como los hebreos, por ejemplo, veían en la lluvia la sustancia, la fuerza productiva, digamos, sagrada, o sea, Yahvé, lo veían en la lluvia, por decirlo así, no materializado en el sentido de que fuera una creación de Yahvé, o sea, no en el sentido de que Yahvé hiciera la lluvia y él produjera la lluvia, sino que su sustancia estaba en la lluvia. Y así los alawíes lo ven en la luna, a Ali. Para los alawíes se abre hoy, con los cambios en Siria, un periodo más que sombrío, un periodo tétrico y literalmente siniestro. Pues porque los integristas islámicos y los fanáticos invocan el Corán y las suras donde dice eso, ¿no? Que al káfir, al que no es del libro, sino que es una especie de no hereje tampoco, en el sentido de que no es un hereje, no es un desviado, o no es un apóstata, no es que sea musulmán y ha renunciado y ha tergiversado, según ellos, el Islam, como serían los chiíes, no los alawitas. Para ellos son como una especie de paganos, de idólatras, káfir, como los yezidíes kurdos también para ellos. Entonces expresan abiertamente que los quieren matar a todos y resucitan su eslogan de alawitas a la tumba. De hecho, ya han capturado, han dado caza a científicos, químicos, técnicos alawíes y les están matando, les están asesinando en Siria. La única esperanza para ellos será que la política internacional pese y presione a esta nueva Siria, pues que ahora se
que ahora empieza, ¿no?, a hacer un estado en el oeste, en la costa oeste de Siria, o al menos si no hacer un estado, dar una amplia autonomía y que sirva para proteger a los alawíes, porque de otra manera tendrán que huir de allí o los asesinarán. Pues hasta aquí el vídeo sobre los alawíes en Siria. Digamos que la bibliografía escasea y que la documentación que hay muchas veces no es fiable, los artículos, etcétera. Entonces hay que ir con pies de plomo. Si queréis leer, pues hay, ¿no?, bibliografía, pero sobre todo lo que es el registro periodístico en prensa y tal, evitadlo, porque no pasan de los tópicos de que si son sectarios, de que si son herméticos, de que si son una élite del poder. No es que sean una élite del poder, es que, bueno, ellos, en gran medida ellos con sus armas liberaron Siria. Entonces en la construcción del nuevo Estado, cuando la liberación por las armas se convierte ya en proyecto político, pues ellos están en el núcleo de ese proyecto, porque tienen las armas y porque han sido los libertadores. Vale, bueno, espero que os haya gustado. Por favor, cualquier pregunta, comentario, propuesta, aclaración, cualquier incertidumbre que tengáis, la ponéis en los comentarios y de muy buen agrado os lo contesto todo. De hecho, contesto cualquier comentario, lo hago siempre. Y nada, espero que profundicéis más vosotros sobre el tema. Hasta otra. No olvidéis darle al like, al dislike, suscribiros al canal V de Vendidos. Gracias.